Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende de color, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Fueron y son tantos momentos, tantas cosas por nacer. Fueron y son tantos esfuerzos, tanta sangre y tanta piel. Cuando se mueve una ilusión, cuando se agita una emoción, creciendo, siento que sos del mismo fuego que se enciende en mi interior. Vamos los dos al mismo sitio con una misma visión. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Estación 1550. Los saludamos para compartir juntos la noche del domingo con Talleres, locura y pasión. Las novedades del albirrojo de Remedio de Escalada a lo largo de esta próxima hora en el aire de Estación 1550 a través de AM 1550 kHz, como cada domingo en este 28 de junio, donde se nos está yendo el primer semestre del año y por supuesto el campeonato de la primera vez que sigue en curso y en marcha, en una historia que ya ha comenzado a transitar la segunda rueda de un certamen que lo tiene a Talleres como protagonista a esta altura, y es un hecho para destacar en la búsqueda del liderazgo del campeonato. El albirrojo ha ganado excursionistas, ha goleado en este fin de semana y ha ganado también Talleres para no perderle pisada al albiverde del Bajo Belgrano, y es una buena señal para los dirigidos por Lucas Lich, que consiguieron un resultado por la mínima en condición de local en Remedio de Escalada, ganando el partido frente a Defensores Unidos en la jornada de ayer 1-0 con el gol del penal,
en el cierre de la primera parte, convertido por Fernando Adolfo Enrique, el capitán que tiene el equipo, y Talleres se quedó con 3 puntos que a mi juicio son valiosos, de acuerdo sobre todo lo que ha concretado el equipo en casa, en condición de local, donde ha tenido mayores dificultades que fuera de los límites de Remedios de Escalada para sacar resultados positivos. Sumó 3 puntos en un encuentro en el que hasta pudo haber ganado, se me ocurre, por una diferencia mayor. No logró capitalizar aquello que generó Talleres. Se le pedía reiteradamente al equipo que arriesgara más en líneas generales, que en condición de local buscara de una forma más agresiva romper el cero, que quisiera ser ambicioso en casa y que fuera a buscarlo decididamente al rival. Y ayer Talleres, ante un elenco que está más vale en el fondo de la tabla de posiciones, consiguió imponerse en el trámite de principio a fin, desde el inicio del partido hasta el término del segundo tiempo, aun cuando sufrió demasiado para cerrarlo tal vez. Un equipo que sigue teniendo una enorme ventaja en lo que respecta a su seguridad defensiva. Si uno mira los términos en cuanto a goles de los equipos que han recibido hasta aquí en estas 22 fechas del campeonato de la Primera B, Talleres es el que menor cantidad de tantos ha sufrido en su propia valla. Y esta sin duda es una condición favorable para el equipo, la de blindar su arco. Conocemos bien, por la experiencia directa, lo que significa el valor agregado que le da a un equipo contener el cero en su valla. Me refiero al Talleres campeón de 2023, el de Martín Rolón, que tuvo como principal valor, para mi modo de ver las cosas, el cero en el arco propio para ir a buscar en el arco contrario y convertir a un Talleres que tampoco le sobraban aquel goles. Sin embargo, era un equipo práctico, pragmático, conseguía resultados de victoria a fuerza de convertir un gol, en la medida que pudo algún otro para engrosar el resultado, y así construyó su camino hacia el ascenso a la Primera Nación. Bueno, Talleres está en esa pelea a 3 puntos. Este Talleres, que es distinto a aquel, por supuesto, con algunos actores que formaron parte de ese equipo, entre los titulares Nicolás Malvacio y también Fernando Enrique, aquellos de 2023 a esta parte, está dando en el camino la batalla frente a un equipo como el de Rodrigo Bilbao, me refiero a Excursionistas, que no para de sumar puntos y que está también en una dirección correcta, ¿no? Muy derecha por ahora el equipo de Belgrano. Digo por ahora porque el campeonato es larguísimo, le faltan en el recorrido 20 partidos más a cada uno de los equipos y cualquier desenlace puede haber con Arsenal, con Villa Dálmine, que si bien no sumaron los 3 puntos en esta fecha que acabamos de cerrar en la jornada de hoy, están ahí, están bien en la conversación, con ambiciones, con pretensiones, para darle, entiendo, al tramo que estamos desarrollando del campeonato, un parámetro bien marcado de aquellos equipos que están en la pelea metidos y los otros que vienen más atrás, un peldaño más lejos, incluso Italiano, que después de haber ganado aquí en Escalada había dejado el reflejo de un equipo que iba a pelear por el torneo y se ha distanciado en puntos. Ya son más de 10 las unidades que lo separan de Excursionistas e indudablemente empieza a haber, por eso marcaba, una diferencia entre Talleres, los de arriba, ¿no? Para citarlos por orden: Excursionistas primero, el equipo albirrojo luego, Arsenal, Villa Dálmine, y ahí ya hay una distancia mayor en referencia a Camionero, por ejemplo, que tiene sus 38 puntos en la tabla de posiciones contra los 45 de Excursión. Estamos por el aire, estación 1550, a través de AM 1550 kHz, 9 minutos de la hora 20 han pasado en la República Argentina. En esta noche de domingo nos encontramos aquí por el aire, estación 1550, AM 1550 kHz. Estamos en amplitud modulada, en una radio analógica o digital, nos escucha bárbaro desde cualquier punto del sur del Gran Buenos Aires, principalmente en Remedios de Escalada, donde más nos interesa llegar al caudal de audiencia, por supuesto que en proporción es el que está concentrado en ese lugar, en nuestra Remedios de Escalada. Estamos en la ciudad autónoma, ingresando por aire también, en los barrios de la zona oeste y de la zona norte del GBA, por aire, estación 1550, AM 1550 kHz, en una radio analógica o digital. Gracias, dicho sea de paso,
a las autoridades de la radio y principalmente a Sergio Correa por el esfuerzo en estas horas del fin de semana de poner esta emisora al aire para llegar con nuestra transmisión con normalidad y también con Talleres, Locura y Pasión este domingo por la noche, en tiempo donde los cortes de luz no cesan, lamentablemente, y lo digo con cierto tono de ironía, ¿no? Que a esta altura siga teniendo problemas cualquiera, como los debe tener usted probablemente del otro lado, inconvenientes con el suministro de la energía eléctrica, que es indispensable para llevar cualquier industria adelante, incluso esta, que es la radio, que fundamentalmente se nutre de aquello que le proporciona una empresa como Edesur, que tiene déficit por todos lados, fundamentalmente en el operativo, y lo constatamos año a año, lo padecemos, quienes hacemos radio, y por supuesto usted, que del otro lado desarrolla cualquier tipo de actividad que debe sufrir lo mismo que nosotros. Estamos por internet, am1550.com.ar, la web de la radio, está la aplicación de la emisora también, estación 1550, para descargarla, la busca en el Play Store, la lleva a donde vaya, en el Apple Store, allí estación 1550. Estamos además en TuneIn, con letras nos puede localizar como estación 1550, caster.fm, retransmitiendo la programación de la radio, y desde luego estamos con la transmisión de Facebook a través de la página de la emisora, de estación 1550, el pulgar para arriba a los albirrojos que están visualizando lo que pasa en esta mesa de Talleres, Locura y Pasión, con la cámara aquí en el estudio satelital, y por supuesto compartimos en nuestro Facebook el propio de Frecuencia Albirroja, como cada domingo por la noche. Además, como si fuese poco, a partir de la primera hora del lunes, en el arranque de la semana, Frecuencia Albirroja Play para esta emisión de Talleres, Locura y Pasión, y no perderse detalle alguno. En el momento que usted desee, cuando guste, lo puede escuchar de aquí en adelante. Por supuesto, tiene la posibilidad de hacerlo por las distintas vías, fundamentalmente en Frecuencia Albirroja Play, nuestro canal de YouTube, que le pedimos que se suscriba, es gratuito, no tiene que hacer ninguna inversión, no tiene costo alguno, no tiene que citar la tarjeta de crédito, solamente con la suscripción, el pulgar para arriba, el me gusta, nos acompaña de manera virtual de alguna manera, también para poder estar actualizado con todo lo que tiene que ver con los productos que llevamos a cabo a través de Frecuencia Albirroja Play, nuestras emisiones de Talleres, Locura y Pasión, las transmisiones de Frecuencia Albirroja, los goles, los recortes de los momentos destacados de cada partido de Talleres, allí están disponibles para escucharlos cuando deseen. Hablamos entonces de la victoria de Talleres, mientras espero por algunos de los componentes si llegan del equipo periodístico en esta noche, y de lo que fue el triunfo de un elenco como el de un entrenador, Lucas Lich, que en silencio probablemente, sin en todo caso generar desde lo polémico y demás declaraciones resonantes, está laburando con una base de jugadores que ha elegido por otra parte, y teniendo en cuenta que todavía está el libro de pases abierto, tal vez mañana haya alguna novedad, a vigilar eso que pueda pasar, si llega alguna incorporación o no, pero que se ha volcado esencialmente por esta base de jugadores, la que fue en definitiva aquella que empezó a forjarse a partir de la decisión de tomar el cargo como técnico, un Lucas Lich que asume la conducción técnica luego de la renuncia de Jorge Antonio Vivaldo allá por el 23 de diciembre, cuando faltaban horas nada más para la Nochebuena y la Navidad, y Talleres sentía un cimbronazo importante porque se iba el técnico que había decidido, en todo caso, que fuese su conductor y apostar para la búsqueda del regreso a la Nacional B. Se hizo cargo Lich, armó un grupo junto a la subcomisión de fútbol, a Fabio Quattrocchi en el rol de secretario técnico, y da toda la impresión que el técnico está conforme en líneas generales con lo que este plantel le ha dado, y redobla la apuesta fundamentalmente si uno lo escucha, charla con él, si lo analiza desde la óptica que tiene, busca con la enorme mayoría de estos jugadores seguir adelante sin que hayan llegado a buscarse grandes refuerzos para la segunda vuelta del campeonato. Espera tener la recompensa al final del camino. Y en ese sentido, ayer Talleres le dio la mano al entrenador. El equipo a lo largo del partido había algo muy notorio que era en condición de local el déficit. Desde Arsenal a esta parte, si uno puede
focalizar cada resultado, las derrotas, los empates, también que dejaron sabor a poco, seguramente causaron una impresión más ligada a la preocupación por lo que el equipo mostraba de local, digo, y aún en los empates, en referencia a aquella tranquilidad que Talleres ostentaba en condición de visitante. Un equipo que fuera de casa, si lo miramos en términos técnicos, hay pocos campeonatos en los que Talleres gana 5 partidos de manera consecutiva lejos del Pablo Comelli. La categoría, todos los atenuantes son válidos a la hora de hablar del rendimiento de Talleres, y a la hora de considerar fundamentalmente cuestiones de la producción de Talleres. Pero el equipo de local, por la impronta, por jugar frente a su público, porque también hay una herida que está aún abierta, que va con el paso del tiempo a tender a cicatrizar, probablemente que va a dejar una marca, como es la del descenso, a eso me refiero, y lo traumática que fue la historia futbolística para Talleres a lo largo del último año y medio. Siempre que se entienda, estoy hablando en términos futbolísticos, pero realmente lo del equipo fue muy malo en un año como 2025 que aún deja todavía esa sensación, ese reflejo, ese efecto postraumático. Y Talleres fue, puntualmente para hablar del partido frente a Defensores Unidos, a buscarlo y a saber que arrancaba la segunda vuelta y que tenía que dejar una imagen positiva. Marcaba Ariel Finamore, algo que también es cierto en la previa del partido, el mal momento de Defensores Unidos, con números que son para considerar, de un equipo que en paralelo descendió el año pasado de la Primera Nacional y que este año no le encuentra la vuelta a la categoría, que ha ganado en el último año y medio ya, Defensores Unidos me refiero, 2 veces en condición de visitante. Una de esas fue a Talleres, en la temporada de la Primera Nacional 2025. Y había que entregar, ofrecer una imagen diferente como para entusiasmar en el inicio de la segunda vuelta, teniendo en cuenta que el campeonato tiene a 4 actores que están en un papel principal, metido en una cartelera, podríamos decir, si fuera esto un teatro de la calle Corrientes, si la primera vez tuviese vidrio a la calle Corrientes, pero que a su vez, por la regularidad de las victorias, de los resultados que aparecen constantemente positivos para algunos de esos equipos, obliga a no perder, a tratar de sumar siempre y a buscar de cualquier modo la victoria. Después, para enderezar el rumbo, para mejorarlo, para en todo caso apuntalar un norte más fructífero, hay tiempo. Soy de la idea, estoy convencido de esto, más allá del análisis, que ganando todo es más fácil de resolver, porque hay una base que es la de la tranquilidad, para partir el lunes a mirar errores, a comprender lo que el equipo hace, a tratar de mejorar, que es saber que en este caso Talleres es sólido y que sigue sumando unidades. Y en ese sentido dio una respuesta importante, lo buscó en el primer tiempo, le falta probablemente claridad, contundencia en la definición, como pocas veces se había puntualizado en el campeonato, se había subrayado. El equipo desperdició goles, tengo una muy patente de Matías Amaniego en el primer tiempo, después que consigue el gol Fernando Enrique, también en el segundo tiempo hay 2 o 3 situaciones claritas para que Talleres lo liquide y el equipo no lo terminó de aprovechar. Antes, recalco esto, un Defensores Unidos de muy baja producción, aquel que se había formado de la mano de Martín Rolón y su cuerpo técnico en el inicio de año, que tiene problemas hoy para tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones y que por lo visto en la jornada de ayer no tiene un plantel demasiado generoso en cuanto a recursos futbolísticos como para meterse incluso en la zona de reducción. Aunque el torneo es largo, da toda la impresión que a Cadu, por contraste de lo que puede hacer las ambiciones de Talleres, más allá de las ganas que tenga, le va a faltar un plantel como para poder ir a buscar los puestos de vanguardia, y está lejísimos hoy matemáticamente, algo que también empieza a marcarse ya, una diferencia considerable, mientras Excursio no para de sumar, y entre esa nómina de equipos que siguen sumando está Talleres, viene Arsenal, que hoy no ganó, Villadálmine, que tuvo su traspié. Bueno, en ese corte a los demás equipos también les empieza a resultar complicado ya seguirle el ritmo a los de arriba. A ver si lo tengo, Ariel Finamore, cuando han pasado 20 minutos de la hora 20 en toda la Argentina. ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buen domingo para todos. En pleno mundial, como decíamos ayer, ¿no? La Copa del Mundo para Talleres es el campeonato de la primera vez, y ayer arrancó la segunda rueda, hizo lo que tenía que hacer. Dio el puntapié inicial, ¿para qué? Para algo. De escalada nadie se tiene que llevar nada.
independientemente si jugás bien o jugás mal. Ayer hizo lo que tenía que hacer, careció obviamente de lo que tiene que ver con la profundidad, con la estocada final, por ahí en ese sentido, contra un rival que, recuerdo que 2 situaciones nada más tuvo, en un segundo tiempo que sí se abrió bastante porque se adelantó indudablemente el rival, presionado y obligado, porque acá hay que poner un punto sobre la I en algo. Ya nadie tiene margen de error, no hay mañana para nadie. Cada punto que perdés lo podés lamentar y muchísimo. Entonces Talleres, ¿qué hace? Es el gran ganador de la fecha, junto a Excursionistas, porque siguen ahí encaramados, porque sabe que perdió Villa Dálmine, porque hoy perdió 2 puntos Arsenal y queda como escolta. Es largo esto, indudablemente, pero ganar es importante. Jugar bien también. ¿Hay cuestiones para mejorar? Sí, claro. El tema de la definición es una de ellas. Puntos positivos, las 2 tapadas de Casoli, por ejemplo. Dentro de las pocas situaciones que generó Defensores Unidos, a pesar de que, miren lo raro que fue el partido para el equipo rival, que en una ventana metió 4 cambios de una, por ejemplo, y que tiene números patéticos, obviamente, en condición de visitante, que está a 8 del último que entra al reducido y a 6 de los que se están yendo al descenso. Y ahora van a empezar a jugar un montón de cuestiones, porque nadie tiene nada para perder. Todos van a tener que poner un plus más, cada punto va a valer oro, y ayer Talleres hizo lo que tenía que hacer, ganar, y se quedó corto con el resultado. Veo puntos positivos del tema del laburo de pelota parada, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Por ahí no salen, pero se ve el trabajo un poco de la semana, afinando un poco la puntería y ganando todo de local. Yo estoy tranquilo, conforme, contento y tranquilo. Claro, hay que esperar que se caiga Excursionistas, que es el uno indiscutido, que ayer terminó ganando 5-0, y habrá que estar atento también, y abro el paraguas antes de tiempo, y no por ser mal pensado, ni nada por el estilo, y que suene peyorativo, va a haber que empezar a estar atento también a los pitos, porque van a empezar a jugar en esta segunda rueda y mucho. A ver, un par de cuestiones. Si solamente al pasar el comentario, digo, pero si uno mira la campaña de Defensores Unidos en este año y la de Bronda Drogué, otro de los que había perdido la categoría ya una temporada más atrás, en 2024, la Primera Nacional, que recalaron en la Primera B, está demostrado que no con el nombre precisamente se transita caminando esta categoría, que hay que armar buenos planteles acordes a la divisional. Talleres lo ha hecho, Arsenal probablemente también lo haya efectuado, lo haya analizado de esta manera y lo haya podido ejecutar a la hora de incorporar, y hay que adaptarse, coincide conmigo, a la Primera B. La chapa de la categoría superior, de venir de la categoría de arriba, no juega un papel demasiado relevante cuando transcurre la tercera, la cuarta, la quinta fecha de un campeonato, y uno tiene que ir a la realidad ya. Nadie gana con el nombre ni con la historia. Es de mediocre para abajo esto, hay que ganar, por eso a todos nos gustaría ganar y jugar bien, pero hay que estar en los mínimos detalles, aunque sea pateás una vez al arco y tenés que invocarla. Solamente por ahí, lo único que está con el global del campeonato, sacando la cuestión de Excursionistas, me gusta la idea de juego que tiene Arsenal, me gusta la idea de Villa Dálmine también que tiene, en el sentido de que por ahí puede mostrar algo un poquito más distinto a lo que es el resto, al pico y pala, ¿vio? Al pegarle de punta y para arriba, a la fricción, a la segunda jugada, aprovechar alguna pelota de laboratorio, a capitalizar algún error, porque dentro de lo que es la categoría, ganar y nada más parece lo único que sirve. Y otra cuestión de lo que se desprende también de esta intervención suya, el equipo hace una semana atrás, después de lo que había sido un empate frente a Comunicaciones sin lograr destrabarlo, dejó el reflejo que necesitaba más volumen de juego, mayor precisión, asociar una mayor cantidad de pases por abajo, me refiero, ¿no? Con la pelota al ras del piso, una cancha que sigue estando complicada, que necesitaba generar situaciones, tener más verticalidad, fabricar opciones de goles, y eso que viene también como producto, ¿no? De asociar la pelota, de la intervención audaz de los que juegan de la mitad de la cancha hacia adelante. Y ayer probablemente haya que considerar también las cualidades del rival, o en todo caso los déficits de Defensores Unidos, para ser más claro. Pero Talleres evolucionó en ese aspecto. El juego fue fluido,
en el primer tiempo, insistió, tengo por planilla, miro, por reflejo, solamente por lo menos media docena de situaciones hasta la llegada del penal, que el penal también viene como un fruto de esa búsqueda. Finamore abre Cortizo la pelota, Enrique sorprende, lo agarra mal parado a Defensores Unidos, se abre por el vértice derecho, el centro que viene, uno de los defensores, Franco Suárez, que la saca sobre la línea. Estoy tratando de recrear la jugada, ¿no? Hasta que le comete el penal Maximiliano Ortigosa a Federico Bersassi, que coincidimos en este aspecto, fue de lo mejor de Talleres. Para nosotros fue el pilar de la cancha en la votación que hacemos de manera de cierre de nuestra transmisión, y creo que análisis de los que estuvieron viendo el partido debe haber estado en el podio de los 3 mejores de la producción de Talleres. Para mí fue el más destacado, porque siempre la pidió, porque se juntaron con él en lo que tiene que ver con la creación de juego, en la concreción, porque es un volante bien ofensivo, bien zurdo, que pise el área, no es que va de banda a banda, y ayer se destacó mucho. Fíjate vos que, por ejemplo, los laterales no se proyectaron tanto, salvo Sebastián Gallardo, que es el comodín del equipo, porque no es un puesto que es de él, precisamente porque él es mediocampista central, pero fue de los dos el que más proyección tuvo, no tanto así Matías Bassi, por ejemplo. Por ahí no gravitó tanto Isaías Ciavarelli, que le sacaron ese cabezazo en la línea previa al penal, pero en esa construcción, en esa idea de juego, generó muchos Talleres. Y obviamente con un equipo en el segundo tiempo que se adelantó prácticamente 10 metros, por momentos que quedó suicidado en ofensiva, con un Talleres que estaba replegado para de contra, tratar de dar el tiro de gracia, no pudo acertar en la puntada final. Claro, hay algo también. Fue de penal el gol. Me quedo también con el punto positivo, que sigue siendo el equipo menos goleado del campeonato. Eso es otro dato a destacar. Una muralla, lo que es Mateo del Pino. Una muralla impasable, Mateo del Pino, una de las grandes revelaciones. Pero me voy con esto también. Una muy buena dupla, Mateo del Pino, Nicolás Malvasio, Finamore. Los dos han transformado a la saga central, ese triángulo que compone Mauro Casoli, en el equipo, por los números, más respetable hasta aquí en defensa de la categoría. Y no nos olvidemos del tute Matías Bassi, también. No nos olvidemos también de Bassi. Pero me quedo con esto. ¿Cómo le cuesta a los delanteros? Porque el Oso Barrio por ahí hace el trabajo sucio, por ahí las que tienen no las puede concretar o no le llegan limpias o redondas, y después a la hora del recambio, ¿no? Con Colombini, con Mateo Muñoz y demás. Por ahí ese detalle, ¿no? Del tema que, vio como en la selección que tanto que se habla, que Lautaro, que Julián, las comparaciones son odiosas, pero como que a los delanteros se le tiene que abrir el arco, y están como medio peleados con ellos, y los números los marcan en el campeonato. 2 goles de Colombini y solamente uno de Leonel Barrios, ¿no? Abrimos la vía de contacto, ¿le parece? Para los mensajes. 11 54 62 15 50, el medio de contacto para que nos deje su mensaje de WhatsApp en esta noche de domingo. Hacemos la pausa, Finamore se queda del otro lado. Sí, claro, lo acompaño, con mucha info también. Lo noto en clima mundialista. ¿Dónde anda que se escuchan las bubucelas por ahí de fondo? A esta altura de la noche. No, acá terminando los labores. Terminando los labores. Me parece muy bien. El hombre del streaming, además, su nota en el transcurso de esta semana anduvo dando vuelta también en las redes sociales, a propósito de los temas políticos, sociales que usted aborda. ¿Dónde lo pueden ver en la semana? Aproveche. En Moros Stream, los martes y los miércoles de 11 a 12 del mediodía, con toda la información política, nacional, internacional, con el ámbito del deporte. Hablamos de Talleres también, siempre, de todo. Junto a su coequiper, ¿no?, de trabajo allí. Un saludo grande para Agustina también, que lleva adelante la nave insignia de la cual usted forma parte. Nos metemos en la pausa, ¿le parece? Dele, lo acompaño. Hacemos el corte, quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión. Desde algún rincón de Buenos Aires hacemos junto la noche del domingo a puro Talleres aquí en Estación 1550. Pausa y ya regresamos. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas,
Propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, casa inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada, pedidos y delivery. 4770 3342, 1138 96 2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Ardulli y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión por el aire de Estación 1550. ¿Estamos? Lo tengo, Finamore, por ahí del otro lado. Sí, claro. Bien, la vía de contacto, ¿se anima? ¿La tiene para repasarla? Como no, el 11 54 62 15 50. Mire, hablamos al pasar del desarrollo de la Copa del Mundo, ¿no? Del Mundial que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá, en pleno desarrollo en este mes de junio, cerrando el semestre y en lo que viene de julio. La gente está allí, ayer jugaba Argentina frente a Jordania, gran victoria del equipo nacional 3-1, no vamos a entrar en detalle en la Copa del Mundo, pero veo cuando le marcamos de aquí, que en este espacio por lo menos nos dedicamos a Talleres, y que hay un público que está esperando por esto, y que hay, más allá del atractivo de la Copa del Mundo, a ver si lo entiende de la misma forma, Finamor, esta necesidad de no descuidar lo doméstico, ¿no? Que es el que nos da sinsabores muchas veces, que nos hace sufrir, nos hace renegar durante los 4 años en los que no hay mundial, pero es ese que cuando gana el club, es ese que cuando compite tiene un sabor bien distinto incluso al que le puede entregar el representante de la selección nacional, que esté jugando, el mejor jugador, el más fantástico, Messi o cualquiera que usted quiera analizar. Hay como una diferencia para el futbolero entre su club y la selección argentina, con todo respeto hacia la representación nacional.
pero hay un afecto que no se pierde, aún en una Copa del Mundo, por el club. Y esa sensación de estar inquieto en lo que pasa en mi club, ¿no? Que es mi mundo, en definitiva, el real, el del día a día. Mire, esta es una realidad incontrastable. Todos estamos entusiasmados en modo mundial, todos queremos la cuarta, tenemos a los dos más grandes del mundo, ¿no? Como Messi, Maradona y demás. Ya se ha sacado esa espina que estaba clavada hace mucho tiempo, en 2022 y demás. Y es hermoso una Copa del Mundo, indudablemente. La gran pregunta que tenía la gente, empieza el Mundial, ¿se para todo? No. La única categoría que no paró fue la primera vez. La C tuvo una semana de receso, este fin de semana fue para la Primera Nacional, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Yo creo que si haces un testeo de 10 personas que le preguntas, de 10 hinchas de Talleres que están escuchando, ¿querés que salga campeón Argentina de la cuarta o querés que ascienda Talleres al Nacional B? Yo creo que los 10 te firman la última. Porque esta es la realidad. Probablemente se encuentre con una respuesta como la mía, que salga campeón Argentina, porque después de un campeonato de Argentina vino el ascenso de Talleres, como para coronar el éxito rotundo en la búsqueda de su respuesta. Mire, a propósito de lo que le decía, ¿por qué lo puntualizaba? Sábado 22:33 nos manda el oyente el mensaje. Faltaban 27 minutos para el arranque del partido de Argentina. Y Carlos Ríos nos decía, buenas noches, albirrojo, Nacho, equipo hinchas, vuelvo a insistir, lo de la semana anterior, practiquemos entre un palo blanco horizontal y 2 verticales. Si no, dice, por allí, un partido recontra ganable, lo complicamos nosotros solos. Después, Mauro, uno nos dice que haga un toque de tiempo, pero más entrando la finalización del mismo y no a los 18 del segundo tiempo. Creo que hace hincapié a la amarilla que finalmente recibe Mauro Casoli. Dice, porque casi nos quedamos sin arquero, lo cual sería una tontería. Independientemente de ello, llegamos fácil más de 8 veces. Una lástima no convertir. Como la gente de Belgrano hace un gol, dice 2 en el primer tiempo, y después más allá de los rivales lo manejan tranqui y finaliza goleando. Vamos por el buen camino, pero matemos, dice, y metamos la pelota, entiendo, por favor, con el ícono allí que lo representa. Buena semana, saludos a todos, nos mandaba Carlos Ríos ese mensaje. Hace un análisis de varios aspectos del equipo. Lo de Mauro Casoli, que terminó intentando sacar una pelota más lejos de lo que quería el árbitro, Nicolás Mastroianni, se ganó la amarilla y después, en una reacción de bronca de Mauro Casoli, que creo que habrá tenido un desborde allí, no es habitual en él, esta inconducta por lo menos, o esta sensación que no era la respuesta adecuada que debía llevar a cabo tras la amarilla, terminó reacomodando la pelota en un lugar que tampoco lo convencía el árbitro y recibió el reto de un muy celoso Nicolás Mastroianni, entre paréntesis, jugando para la casa, dícese, del árbitro que tiene reacciones que conforman por lo general a los dirigentes que se encuentran ocupando algún lugar de espacio importante en la Asociación del Fútbol Argentino. Cierro el paréntesis. Y tuvo que sacar la pelota desde más atrás al límite de que lo expulsara el árbitro del encuentro. Sí, que, a ver, primero la amarilla uno creía y entendía que era por demorar, y después la reacción de Mauro Casoli, indudablemente. Y atento con el tema de amarillas y por qué los pitos van a empezar a jugar. Cuando hablo de los pitos digo de los árbitros, con el mayor de los respetos. Talleres tiene ya una baja para el fin de semana que viene, para aquellos que no sepan, domingo 5 de julio, a la 1 de la tarde, a las 13, así como lo escucha, a la hora de los ravioles, aquel que pueda comer un asado de más o que se pueda hacer una escapada, en la Barranca Quilmes con Argentino de Quilmes. Eso es lo que va a ser la fecha 23. Pero, ¿a qué voy con esto? Ya no lo tenés a Sebastián Gallardo, porque llegó ayer a la quinta amarilla. Mucha cantidad de amonestados ayer Talleres, inclusive hasta el propio técnico, Lucas Lich, que fue advertido por el árbitro. Y tiene 5 jugadores que están al límite de amarillas. Atento con estas cuestiones, porque recién arranca la segunda rueda. Claro que prefiero que empiecen a limpiar ahora, por más que sea un problema, indudablemente para el entrenador, a ver qué variante puede llegar a utilizar en cada uno de esos puestos, porque convengamos que no es un plantel tan generoso en cuanto a la cantidad. Tenga por ahí a mano y no pierda de vista los condicionados con las 4 amarillas, que los vamos a repasar. Los tenemos. Desde luego. Digo por esto, ¿no? Porque
van a empezar a jugar su papel, los hombres de negro. Indudablemente. Otro que muy temprano se contactaba con este equipo periodístico 9:32 en la mañana del domingo. Buenas muchachos, ¿saben algo del tema refuerzos? Se necesita delanteros y un 5 que sepa y juegue de 5. A la gente que no va a la cancha, dice, ¿les importa más el Mundial que Talleres, Gastón de Luis Guillón? Bueno, mire, sin haber leído el mensaje del oyente, un poco iba en ese sentido. Yo creo que al hincha de verdad, como para concluir ese tema, al hincha, aquel que va bajo cualquier circunstancia, en cualquier resultado. El Mundial en todo caso es como una situación idílica que hay que seguir, ¿no? Que allá está el fútbol, el glamour, los jugadores de las grandes ligas. Pero en la fibra íntima no pierde lo que le pasa de vista con su club. No quiere la derrota de su club. Le puedo decir, le puedo agregar algo. Dele, ¿cómo no? El Mundial, pero con mucho respeto lo digo, el Mundial lo consume gente que ni siquiera mira un partido de fútbol en todo el año, a nivel general también, ¿eh? El que no es futbolero consume el Mundial también. Ahí está la cuestión. El que es fanático de su equipo, se desvive ya desde mañana a la mañana, a las 5 de la mañana, está contando las horas, los minutos para que llegue el domingo y que juegue Talleres con el Argentino de Quilmes y verlo ganar, por ejemplo. Hay niveles de audiencia que demuestran que el interés no baja de la gente en términos de el fútbol local cuando hay un mundial. En el doméstico, en el partidario. Pues claro, los grandes medios siguen lo que pasa con la Copa del Mundo y allá ellos van al negocio y está bien, en definitiva, que eso ocurra porque es un campeonato que se da cada 4 años, el del mundial. Pero al futbolero de verdad le importa lo que pasa aquí, lo que pasa con su club y no tengo la menor duda de eso. Otro mensaje dice, buenas tardes muchachos, soy Roberto de Escalada Este, muy contento por el triunfo, quiero destacar a Casoli, a Versassi y al Negro por la buena actuación. Lamentablemente nos falta un 9 goleador para no sufrir tanto, ojo con los árbitros y las tarjetas en contra, guardia alta, nos decía el oyente, también en referencia a algo que veníamos marcando aquí. Eduardo Casinguino, que manda su mensaje, dice, buenas noches, a seguir trabajando y colaborando para ganar el próximo partido y sumar para ascender este año al Nacional B, sin prisa pero sin pausa. Abrazo Tallarín, el saludo enorme a Eduardo Casinguino, un adherente a este programa. Victorio de Rico nos dice en su mensaje bastante extenso, a ver, Finamore, vamos despacito. Hola amigos de Frecuencia Albirroja, a ver, dice, a nuestro CAT es ver una función continua de la falta de volumen de juego. Los 3, y dice entre paréntesis 3, 9, hicieron solo 3 goles. No es la solución traer otro 9, es acompañarlo con un extremo adelante y un enganche que lo acompañe ofensivamente y exprimirlo de la función de la función defensiva. Puede ser darle continuidad a Mateo Muñoz o a Cantero o a Versassi, son volantes hábiles, o buscar en las reservas de primera A. El resto con el Negro en el medio para la recuperación y defender con 7 jugadores, tenemos equilibrio. Debemos ser protagonistas, es una primera C mejorada y salir a someter. Hoy, dice, es un equipo largo, con un 9, aguantando solo los envíos de la pelota y esperando poder descargar el pase con suerte. A un compañero, dice, abrazo albirrojo, Victorio de Rico. Bueno, un análisis sobre la producción de Talleres y sobre lo que el equipo puede llegar a necesitar. Había un oyente que recién preguntaba también por el tema refuerzos. Por ahora no ha llegado incorporación a Talleres. Le pregunto para reafirmar lo que conozco. El libro de pases cierra esta semana, el jueves. Jueves a las 18 horas. Y en relación a esto, ayer, y lo pueden ver aquellos que nos siguen en las redes sociales, en conferencia de prensa, yo le consulté a Lucas Lich. Y la respuesta fue, si llega algo que convenza que sea más sobresaliente que todo lo que tengo, tal vez puede ser, pero más un no que un sí. Una fuente confiable de este programa me señaló que durante el partido frente a Defensores Unidos había un jugador que formó parte en los últimos tiempos del fútbol de otra categoría, charlando con, por ejemplo, el presidente de Talleres, con Leonardo Salvadore. Habrá que ver si mañana, después de el mediodía, hay alguna novedad respecto a la llegada de un refuerzo. Hasta aquí no había por lo menos jugadores que hubiesen convencido a Lucas Lich por encima de aquellos con los que cuenta en el placar. Digo, miraba hacia atrás y en todo caso se quedaba con los que estaban adentro en ese vestuario. ¿Está bien? Sí. Puede gustarle la
forma de verlo de Lich o estar en desacuerdo con el entrenador. Creo que en línea general hay un consenso respecto a que Talleres necesita delantero, pero el técnico no está convencido de traer un atacante si no es muy superior a los que tiene. Llámese Leonel Barrio, Ignacio Colombini y Eugenio Olivera, porque después más atrás viene, por ejemplo, Facundo Cachete Rodríguez, que últimamente no está en las convocatorias, que ha estado poco entre los 20 futbolistas citados para cada partido, y hay en ese puesto algunos que versátilmente pueden llegar a aparecer. Caso Matías Amaniego, que en este momento es uno de los delanteros del equipo, inamovible entre los 11 de Talleres y está en condiciones óptimas físicas, es de la partida, coincidimos en eso seguramente, y puede aparecer eventualmente, digo, Fernando Enrique o Mateo Muñoz, que no son dos delanteros, ¿no? Los ha empleado en algún partido como atacante, bueno, algún tramo. Por ahí, a ver, lo de Mateo Muñoz, si ponerle un rótulo, un mediapunta, tal vez, por ahí, para graficar un puesto de qué lo quiere utilizar, pero obvio, me quedé con eso de delantero de otra categoría. Yo no le dije, no le dije delantero, le dije un jugador. Ah, ¿no? Esta fuente me decía... jugador. No, tiene razón, jugador. Y no podía precisar... ¿Jugó en Talleres? El nombre... No, por lo que entendí no. Está bien, pero perfecto. por si la mosca, esté atento que mañana puede llegar a haber alguna novedad. Seguir porque el libro de pases cierra dentro de... Jueves a las 18 horas. Claro, dentro de algunos días. Ya son algunas horas, ¿no? 96 horas. Podemos empezar a contar menos desde esta noche probablemente para el cierre del libro de pases. Entonces... Y 4 días. 4 días. Sé que hubo conversaciones con algún delantero, no avanzaron. Por eso le digo, hay que entender también... tal vez el punto de vista de lo que Lucas Lich quiere para el equipo y de la consideración que hace respecto a la base de este plantel. Hasta aquí y otra cuestión importante, lo económico. Porque miren que este es un mercado outlet, no es el de principio de temporada donde todos están esperando, están atentos ahí al WhatsApp a ver qué llega, si 5, si 3, si 7, si bajan un poco el número. Este es un mercado más bien outlet, y si tenés que traer algo, tenés que hacer una erogación de dinero y a nadie le sobra la plata tampoco. Y el puesto al que hacía referencia algún oyente también es el mediocampo, ¿no? El mediocampista central, en todo caso, para traer algún compañero para que tenga algún respaldo, o en todo caso alguno con quien competir. Pablo Cortizo, si es el único mediocampista de marca, que es el que decididamente tiene Talleres de arranque de los partidos, porque ha ingresado Milton Cantero, que juega, que es un jugador que en la posición del círculo central le da fútbol al equipo. Habitualmente lo entiende de ese modo Lich, también como una variante a veces en la salida de Fernando Enrique y la llegada de el futbolista Milton Cantero. Pretende que el equipo tenga más manejo del balón y oxigenar la mitad de la cancha, sobre todo cuando el resultado está de modo favorable, manejándose. Son formas de ver el juego. Entiendo que de alguna manera Lich tendrá conclusiones hechas a lo largo de estas 20 fechas ya, de lo que quiere y de lo que por ahí no quiere arriesgar en pos de su grupo. Sí, porque a ver, hay una táctica, hay una estrategia, el único tal vez de marca, o como eje siempre en la salida, que es Cortizo. Y el negro Enrique vos lo ves que juega libre prácticamente, y hay momentos que el sacrificio que hace el negro, que no solo que está para generar juego, lo ves hasta por momentos jugando de lateral por la derecha, desdoblándose en muchas funciones, y por ahí no es que queda descompensado el equipo, pero son jugadores de diferentes características a la de Cortizo. Por ejemplo, tanto Isaías Ciavarelli, en su momento formaba parte del plantel un jugador como Rodrigo Vélez, que nunca lo vimos un minuto en cancha, que se fue, obviamente, y que habrá que ver, ¿no? También que en esa función de recambio, por ahí, como yo decía hace un rato, lo del tema de Gallardo es volante central, está improvisado como lateral, cumple, siempre fue cumplidor en ese sentido, y por ahí de ese tipo de variantes, digo, de mediocampista central, o uno de marca, más aguerrido, o demás, porque de juego tiene de mitad para adelante. Me quedan 2 mensajes y vamos a repasar los que se desvincularon. Y ya me meto en la pausa porque estamos en las 20:50. Hola muchachos, dice, todo bien con la selección nacional, pero nuestro mundial es Talleres. Yo vi las 3 estrellas, pero ya pasaron los 60, dice, y me gusta irme viendo a Talleres en primera. Arranquemos bien, ganando de local, a seguir así. Excursio es medio gallina y el Arce
ya no tiene el padrino que se puede caer de nuevo. Vamos viejo y querido Talleres. Guille de Bedoya nos mandaba ese mensaje y tengo uno de José Luis Cali que me llegaba en la vía tradicional, en la propia que lo voy a leer porque es otro oyente habitual del programa. Dice: hola, muy buen partido de Talleres, me preocupa la falta de definición que tiene, el gol tuvo que llegar por un penal que tuvimos la suerte que el referí lo cobró, otras veces lo pasan por alto, la defensa muy bien, complementándose y haciendo los relevos. Si van a hablar de refuerzos, me parece que estamos bien. Ese dinero lo usaría para motivar a los jugadores. Un abrazo y saludos para el equipo de Frecuencia Albirroja. Simpatizantes y oyentes, buena semana, nos decía José Luis Cali. Los que se desvincularon, que ya no están en Talleres, rescindieron contrato y siguieron su camino por otro lado. Finamore. Bueno, Rodrigo Vélez 1, arregló con Santelmo, mira, va a jugar la Primera Nacional, y Jeremías Kruger, que va a ser y que hoy ya debutó y lo va a enfrentar a sus ex compañeros, por decirlo de alguna manera, el próximo fin de semana, porque hoy debutó el Argentino de Quilmes, hasta ahora los que se fueron. El mate que incorporó también, un delantero, ¿no? Como para prestarle atención en ese aspecto al equipo quilmeño, que será el rival de Talleres la próxima semana. Otro que está en baja, que necesita levantar en el campeonato. Es tiempo del corte, quédese porque ya venimos con el cierre de Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Bongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz, gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Rectocat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutad del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya Escalada.
La Fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión para cumplir con los muchachos del básquet, con los Leones que consiguieron un gran triunfo este viernes y que están jugando en este momento frente a Pampero. Están en condición de visitante. La transmisión de Talleres 2.0, Producciones 2.0 con Juan Carlos Vilota y compañía para poder seguir de cerca lo que tiene que ver con la producción entonces de los Leones jugando la 19ª fecha, esta que en todo caso de modo discontinuo, porque se jugó el viernes la 20ª jornada de lo que tiene que ver con el torneo de FEBAMBA, aparece en el calendario en lo que respecta a la primera fase de la preliga metropolitana en el torneo de FEBAMBA en esta zona sur 2 que integra Talleres, los Leones que quieren un triunfo más. Finamore de fútbol juvenil, ¿qué tiene por ahí? De todo, para ir contando, porque hubo tercera división, derrota contra el Deportivo Morón por la 9ª fecha en condición de local el jueves. Joaquín Díaz el tanto, el próximo partido entre semana, visitando en Villa Madero Atlanta, por la 10ª fecha. De juveniles, Primera Nacional, 10ª fecha, buena cosecha para los pibes, 4 victorias y 2 empates, contra la Guaya Urquiza, 4ª, 5ª y 6ª. En condición de local el viernes, la 4ª empató 3-3, la 5ª ganó 7-0, la 6ª ganó 2-0. Y en el día de hoy, en el predio que tiene Morón, la Guaya Urquiza, que utiliza, mejor dicho, la 7ª ganó 1-0, la 8ª empató 2-2 y la 9ª ganó 1-0 el próximo partido, que ya te voy a estar diciendo contra quién es y después, a ver, de infantiles, sí. Hoy todas derrotas contra Camioneros, 2016 perdió 2-0 en condición de visitante esto, 2015 perdió 5-1, 2014 perdió 1-0 y la 2013 perdió 2-0 y está el femenino también si quiere. Dele, cómo no, para recorrer la vía futbolística de Talleres en sus distintas vertientes, dele. El viernes fue esto, 7ª fecha en condición de local contra Quilmes en horario casi nocturno, porque se jugó a las 7 de la tarde, derrota 2-1 de las pibas. Tamara Hardy de penal el tanto para las chicas albirrojas. Bien, ahí está, en esa zona que integra Talleres un campeonato de la primera C del fútbol femenino que es bastante desprolijo, ¿no? Con un equipo que se ha bajado en el inicio prácticamente de la competencia, que tuvo que a partir de ello la AFA repartir los puntos con los clubes que estaban pautados. Talleres era parte de esa zona, demasiado ordinario todo en el fútbol femenino, cuando había que tratar de profesionalizar esa categoría, como la primera C, que es la tercera, en el reparto, en la distribución de las divisiones en el fútbol femenino de la organización de AFA. Sí, y que estuvo en el umbral del ascenso cuando estaba Juan Alonso el campeonato pasado y que no pudo lograr ese objetivo también. Con un recambio generacional además que se está dando en el equipo de Leonardo Lamas, el entrenador del fútbol femenino de Talleres. Recalcar que Talleres va a estar jugando en fútbol de profesional, de primera división, hablamos en el masculino, claro, el próximo domingo entonces en la Barranca Quilmenia a partir de las 13 horas en el mediodía del domingo, Finamore para visitar al Mate en ese reducto donde Talleres ha conseguido buenos resultados en tiempos no tan lejanos. Sí, lleva 3 victorias consecutivas contra Argentino de Quilmes en el historial general. Cancha que no visita desde 2023 porque los últimos 2 compromisos que tuvo jugando contra el Mate fueron en condición de local. Domingo 5 de julio a las 13 horas, el horario del partido de la fecha 23. Había ganado por última vez con gol de Alejandro Benítez, que no va a ser refuerzo de Talleres, que continúa en el Deportivo Laferrere. Como le decía, atentos porque de ninguna manera creo que Talleres vaya, me la juego a esta altura, pero creo que vaya a incorporar los 4 cupos que hay, no vaya a completar los 4 cupos que hay como refuerzo, pero atentos porque mañana puede aparecer alguna novedad. Por si acaso, estaremos atentos y en contacto con usted a ver si hay alguna novedad. ¿Tiene referencia de que pueda llegar algún refuerzo mañana usted también?
Sí, también, y me parece que de amplia experiencia podría llegar a decirse. Por si la mosca, estamos atentos entonces, Finamore, mañana. Sí. Nos reencontramos el próximo domingo, desde las 12 horas, en la Barranca Quilmeña para el fútbol de Talleres y Argentino de Quilmes, en el marco de la 23ª fecha de este campeonato de la Primera B. A tomar la punta del campeonato, a buscar la caída de Excursionista y a tratar de llegar al liderazgo en la categoría, porque la meta sigue siendo la ambición, la de Talleres, volver a la Primera Nacional. Falta un largo trecho, pero hay que seguir sumando y no perder el hilo conductor del primer lugar en la tabla de posiciones, ir a la búsqueda de ese ansiado puesto. Nos reencontramos, Finamore, la próxima semana. Chao, un gran abrazo, buena semana para todos. El domingo desde la Barranca Quilmeña para el que va a ser Argentino de Quilmes y Talleres. Cortito, Cortizo, Bassi, Malvasio, Mateo Muñoz y Mateo del Pino, los que tienen 4 amarillas y se tienen que cuidar. No tiene lesionados, en el parte de lesionados, y sí al muñeco Sebastián Gallardo con 5 tarjetas amarillas para purgar y cumplir la fecha de suspensión frente a Argentino de Quilmes. Del que convirtió el negro, Fernando Adolfo Enrique. Abrazo de gol. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Sentí la experiencia de la estación 1550. Viví la radio desde adentro.